Hola, soy David Mengual Garcerán. Es un placer para mí formar parte del quinto Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad. Por la temática del Congreso, he creído conveniente traer a colación una serie de debates actuales sobre el estado de la cuestión de la ética poscolonial en relación con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Me voy a referir, por tanto, del estatus de la Escuela de Frankfurt hoy y de la posibilidad de llenar ciertas carencias conceptuales a partir de la crítica poscolonial. La autora que tomaré de referencia es Amy Allen, con su obra de 2016 The End of Progress, o El final del progreso. En concreto, me referiré a las críticas que hace a la obra de Jürgen Habermas, un filósofo de referencia para la teoría crítica y que representó un giro intelectual notable respecto a sus maestros Adorno y Horkheimer. Desde su origen en la década de 1920, el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt se ha dedicado a analizar las derivas patológicas de la modernidad, manteniendo un gran interés en la emancipación del sujeto. En el contexto del capitalismo tardío y con el auge del nazismo en Alemania, autores como Adorno, Horkheimer o Marcuse llevaron a cabo teorías negativas de base marxista. Sin embargo, con la llegada de Habermas tuvo lugar un giro fundamental en el seno de la Escuela de Frankfurt, abriendo lo que comúnmente se conoce como una segunda generación. Habermas detecta cierta debilidad normativa en las teorías de sus predecesores. Es decir, no existe, a su juicio, en la escuela un criterio lo suficientemente sólido desde el cual cuestionar el contexto social de su momento. Ese es el motivo fundamental que lleva a Habermas a fundar su teoría crítica sobre un nuevo modelo de razón, basado en las pretensiones de validez universales de las emisiones lingüísticas. Con su teoría de la acción comunicativa, Habermas orientó los diagnósticos de las patologías sociales a las coerciones a la participación en una deliberación pública orientada al consenso. Es lo que en su teoría se denomina la crítica a la colonización del mundo de la vida. Pero, además del motivo filosófico de la normatividad para el giro lingüístico de Habermas, hay otra razón que tiene que ver con el contexto histórico de su propuesta. Habermas comenzó a hacer sus producciones intelectuales más relevantes en la década de 1960, y el contexto social era muy diferente de aquel en el que surgió la primera teoría crítica. Nos encontramos dentro del triunfo en Europa del estado de bienestar, es decir, del capitalismo regulado por el Estado, que dio acceso en muchos países a derechos sociales de diversa índole. Esta asunción se encuentra, a mi parecer, a la base del pensamiento habermasiano y justifica en gran medida el giro de la teoría crítica a la evaluación de las distorsiones del mundo de la vida. No en vano, esta derivó en una ética formal del discurso en etapas posteriores del pensamiento de Habermas, así como en una defensa a la socialdemocracia. Y es precisamente en este punto donde podemos encontrar las primeras fricciones respecto a la filosofía postcolonial. Y me voy a referir ahora a dos autores fundamentales dentro de esta tradición intelectual, que son Enrique Dussel y Edward Said. Precisamente, Dussel se refiere a esta motivación histórica de Habermas en la filosofía de la liberación y la escuela de Frankfurt. Aquí, Dussel denuncia este punto de Habermas, pues según él, la asunción de la prosperidad material bajo el estado del bienestar viene de una ceguera respecto a los países del sur global. El enfoque de Habermas solo sería válido para el 20% de la población mundial, siendo la realidad de los países desfavorecidos muy diferente. En otros textos de Dussel, como Ética de la Liberación, denuncia el desprecio de Habermas por el contenido material de la ética, a favor de un formalismo universalista que despega de las necesidades humanas más básicas. Y precisamente estas necesidades se dan injustamente por satisfechas en la obra de Habermas. Y si seguimos ahondando en esta primera crítica postcolonial a Habermas, es pertinente el análisis de Edward Said. Este autor es célebre por su obra Orientalismo y se refiere al filósofo frankfurtiano en su obra posterior, que se llama Cultura e Imperialismo. Allí, Said denuncia el silencio de Habermas respecto a la cuestión postcolonial y se refiere específicamente a la entrevista que realizó la New Left Review en el año 1985. Allí se le preguntó a Habermas si había alguna enseñanza que la teoría crítica pudiera hacer a los movimientos antiimperialistas del sur global, y viceversa, si estos movimientos podían hacer alguna aportación a la escuela de Frankfurt.
Habermas respondió, y cito textualmente, me tienta decir que no en ambos casos. Soy consciente del hecho de que es una perspectiva limitada de manera eurocéntrica. Mejor prefiero pasar la pregunta. Fin de la cita. De ahí que Said critique a Habermas por abstenerse deliberadamente de incluir en su análisis la cuestión poscolonial. Y ya he ilustrado de manera breve el giro lingüístico de Habermas y las críticas que ocasionó dentro de los autores ya clásicos de la filosofía poscolonial, y ahora me quiero centrar en una crítica más reciente llevada a cabo por Amy Allen. Y aunque encontramos aquí argumentos de lo más elaborados contra la teoría habermasiana, me interesa esta obra sobre todo porque se constituye como un intento de ampliación de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt mediante la incorporación de la filosofía postcolonial. Y voy a leer una cita de la autora del comienzo de su obra The End of Progress, y allí afirma que mi objetivo es doble: descolonizar la teoría crítica y abrirla desde dentro al tipo de teorías post y decoloniales que necesita tener en cuenta para ser verdaderamente crítica. Y, a la inversa, enseñar a través de una reformulación de la cuestión de la normatividad en la tradición de la Escuela de Frankfurt cómo la teoría post y decolonial puede ser criticada, es decir, cómo podría responder a las antiguas cargas de relativismo y a las preguntas por el estatus normativo de su crítica. Y por falta de tiempo no podré referirme lo suficiente a esta segunda cuestión, a la cuestión de la normatividad dentro de la filosofía postcolonial. Y a grandes rasgos, y partiendo de este interés por incluir la filosofía postcolonial, el libro de Allen se dirige a criticar las nociones de progreso que emplean Jürgen Habermas, Rainer Forst y Axel Honneth. Y a juicio de Allen, a la base de las teorías tardías de la Escuela de Frankfurt, se encuentra un concepto de progreso problemático que acabaría justificando tesis eurocéntricas. Reelaborando el concepto de progreso, entonces se podría abrir la teoría crítica al análisis social del sur global. Allen distingue entre dos conceptos de progreso: el progreso retrospectivo y el progreso prospectivo. El primero de ellos, el retrospectivo, consiste en asumir el contexto social presente como la culminación de una línea histórica que comienza en la modernidad. De esta manera se comprenderían los estados europeos como resultado de un proceso de conquista en derechos y libertades a partir de la Ilustración. Este concepto resulta problemático, ya que termina justificando el orden de cosas presente y mostrando, al menos implícitamente, las demás culturas como inferiores socialmente, pues no habrían llegado a recorrer hasta el final el mismo camino de aprendizaje. Por otra parte, Allen distingue un concepto de progreso prospectivo. Este consiste en un imperativo moral, según el cual se marca como objetivo futuro la mejora de las condiciones sociales de vida. Allen sí rescata esta acepción del progreso, ya que, a su juicio, toda teoría que pretenda ser crítica necesita asumir este imperativo, a modo de un principio de esperanza, que diríamos en palabras de Ernst Bloch. Y en Habermas es precisamente la idea de modernidad la que aparece como un proceso de aprendizaje evolutivo. Esta idea se encuentra muy presente en su reconstrucción del materialismo histórico, donde se esboza una filosofía de la historia progresiva basada en el incremento de las capacidades comunicativas. Las sociedades modernas aparecen así como resultado de una superación de anteriores formas de vida premodernas, según la adquisición de ciertas capacidades de aprendizaje en las dimensiones del conocimiento objetivador y de la sabiduría práctica y moral. Por otra parte, si nos detenemos en la teoría de la acción comunicativa, veremos más implicaciones de este concepto retrospectivo de progreso. Aunque la propuesta de Habermas es supuestamente ahistórica, por fundarse en la comunicación lingüística como una condición de posibilidad del acuerdo, y aunque aspira a ser universal, al final del segundo tomo de su teoría de la acción comunicativa, Habermas afirma que la racionalidad comunicativa se infiere de los miembros competentes de las sociedades modernas. Por lo tanto, Allen encuentra en Habermas un problema de fundamentación circular entre la pragmática moral universal y la filosofía de la historia. Ello hace que Habermas alterne entre lo empírico y lo trascendental de manera dudosa. Las implicaciones de este problema son graves desde un punto de vista postcolonial. La teoría crítica de la sociedad acaba legitimando y elevando como universales una serie de rasgos que solo se dan
en una región muy concreta del mundo, mediante un proceso de modernización, una modernidad cuya dominación colonial intrínseca no es lo suficientemente tenida en cuenta por Habermas. Allen propone que la teoría crítica se debe desprender de toda valoración retrospectiva respecto al concepto de progreso, abrazando tan solo una instancia prospectiva. La unión de la Escuela de Frankfurt y la filosofía postcolonial puede llevarse a cabo, según la autora, recuperando varias de las tesis de Theodor Adorno, fundamentalmente su escepticismo hacia la idea de progreso moderno y su valoración ambivalente respecto a la Ilustración. Por un lado, se trata de articular una crítica a la dominación que ha ido aparejada al auge de la Ilustración, como expone Adorno junto a Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. Y por otro, se trata de preservar los márgenes críticos proporcionados por esa misma Ilustración. Estas ideas se enmarcan dentro de la afirmación que lleva a cabo Adorno en sus lecciones sobre la teoría de la historia y de la libertad, y allí afirma que el progreso se realiza cuando llega a su fin. Esta lucidez crítica de la filosofía también puede rescatarse, según Allen, haciendo uso de la filosofía de Foucault. Escéptico también con los elementos doctrinales de la Ilustración, pero declarado deudor de su actitud crítica. Y esta crítica, que supone en gran medida una vuelta a la primera escuela de Frankfurt, puede constituirse en un suelo fértil donde acabe germinando la filosofía postcolonial. Y aunque son muchos los matices y las implicaciones que pueden seguir comentándose y debatiéndose, podemos simpatizar en el afán por encontrar una filosofía crítica capaz de estar a la altura de los retos del presente. Y por mi parte, yo acabo por aquí. Estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.